Hola, tenga buen día. Hoy les voy a hablar sobre la fuente de alimentación lineal, principalmente para la carga de baterías. Pasamos con los integrantes. Empezamos con mi compañero Fabián, el que les habla Wilhelm, y mi compañero Bruno. Un breve contenido, una breve explicación de la introducción, los materiales a usar, etapas de una fuente de alimentación, nuestros análisis que nos planteamos, resultado final y por último las conclusiones. Empezamos con la introducción. Seguramente todos nosotros recordamos aquella época de cuarentena que por la COVID-19 el gobierno tomó varias medidas, restricciones que nos impedían a nosotros salir de nuestras casas, y entonces las personas que hacían trabajo presencialmente y contaban con un vehículo particular ya no lo podían usar. Entonces estos vehículos, al no poder salir de sus casas por las restricciones que había, como el vehículo contaba con varias funciones internas, que poco a poco iba desgastando la batería hasta dejarla totalmente descargada con 0%. Entonces nosotros nos planteamos como equipo desarrollar una fuente de alimentación lineal de 12 voltios para que la carga mínima necesaria del vehículo sea carga lo mínimo necesario para que el vehículo pueda arrancar. Entonces pasemos por los materiales a usar en la conexión de una fuente lineal. Empezamos con el diodo. Bueno, es un dispositivo semiconductor que actúa principalmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Acá tenemos una imagen de representación de diodo. Tenemos la terminal positivo, que es el ánodo, terminal negativa, el cátodo, su representación físico. Y acá tenemos una representación del diodo LED, que vendría a ser el diodo emisor de luz. Principalmente vamos a usar en este proyecto que es el puente rectificador. Como vemos aquí en esta imagen, son básicamente 4 diodos conectados. También hay un componente que lo simplifica, como vemos acá en este lado derecho, que son básicamente los 4 diodos conectados, ¿no? Esto va a servir para la rectificación de nuestra señal de entrada. Luego tenemos el capacitor electrolítico. Este dispositivo, su principal característica es de almacenar energía dentro de sus capas internas. Pasamos a la resistencia. Bueno, este es el componente que opone cierta dificultad al paso de la corriente eléctrica. Ya muchos de nosotros lo conocemos, muy usado en proyectos de electrónica. Integrante Fabián López, y continuando con lo que dijo mi compañero Wilhelm acerca de los componentes de una fuente de alimentación lineal, yo continuaré con lo que es el regulador de voltaje. ¿Qué es el regulador de voltaje? El regulador de voltaje lo que nos va a permitir en este caso es tomar la tensión de salida, que viene de la parte de filtro en este caso, con la característica de que es un voltaje de rizo. ¿Qué quiere decir esto? Es el voltaje que se crea de los capacitores cargándose y descargándose, que se verá más adelante en un momento. Lo que viene a hacer es que esta tensión entra al regulador de voltaje. El regulador de voltaje lo que va a hacer es filtrar aún más esta tensión y darnos una tensión prácticamente lineal. Ahora con el siguiente, último, es el transformador. ¿Qué es el transformador? A ver, el transformador en este caso nos va a permitir agarrar la tensión grande que nos proporcionan los tomacorrientes y nos va a entregar el voltaje que nosotros necesitamos para nuestra fuente de alimentación lineal. Cabe recalcar que el transformador no va a cambiar de corriente alterna a corriente directa, solo va en este caso a reducir la tensión. Ahora vienen las etapas de fuente de alimentación. Viene la parte de transformador, que es la primera parte. En esta parte va a ingresar los 220 voltios de corriente alterna que nos proporcionan los tomacorrientes acá en Perú, y nos va a entregar una tensión de 12 voltios a 1 ampere. Ahora la siguiente parte sería la parte de rectificador. La parte de rectificador está conformado por diodos que, gracias a su capacidad de dejar pasar la corriente en una sola dirección, se puede pasar ahora sí de corriente alterna a corriente directa.
pero con la excepción de que esta corriente va a ser corriente directa pulsante, aún no es lineal. Para eso necesitaremos la parte de filtro. En el filtro, compuesto de capacitores, lo que nos va a permitir es que los capacitores, por su capacidad de almacenar carga y descargarla, es donde se va a producir el voltaje de rizo. ¿Qué es el voltaje de rizo? Es el voltaje ya prácticamente lineal, aunque con algunos saltos, debido a la carga y descarga de los capacitores. Para solucionar esto viene la parte de regulador. El regulador lo que es más filtros, lo que va a hacer de que el voltaje de rizo que ingrese a este regulador se va a filtrar aún más y nos dé un voltaje de 12 voltios continuos, ahora sí lineal. Y eso sería todo por mi parte. Ahora les dejo con el compañero Bruno. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Bruno. Continuando con la exposición, hemos creado este circuito en Proteus. Es una fuente de alimentación lineal. Un poco recapitulando lo que mis compañeros han comentado, esta fuente tiene 4 etapas. Una de estas etapas, la primera es la de la transformación, que se va a encargar de reducir el voltaje que nos da nuestro tomacorriente, que es de 220 voltios a 60 Hz. Nos va a reducir ese voltaje. Y lo que va a hacer es la segunda etapa con los diodos. En este caso hemos usado el de onda completa para que rectifique lo negativo, ¿no? Y lo pongan en lo positivo. Luego en la etapa de filtrado con los capacitores, una vez que se cargan y descargan, lo que va a hacer es generar un voltaje de rizado. Y bueno, en este caso hemos usado el capacitor de 2200 microfaradios y el de 0,33 microfaradios. También lo podemos cambiar por un valor más grande para que el rizado sea menor, ¿no? Luego de esto, en la etapa de regulador hemos usado el transistor 7812, que nos va a botar un voltaje de 12 voltios. Lo que va a hacer el regulador es regular el voltaje que está entrando a un voltaje de salida de lo que necesitamos, ¿no? De que va a ser de 12 voltios. Aquí le estamos añadiendo también adicional es un capacitor de 0,1 microfaradios para que el rizado menor que ha quedado después de estos capacitores ya sea más lineal, ¿no? Sea más lineal y sea continuo, ya para que no tenga inconvenientes a futuro nuestra carga, ¿no? Que es la batería para nuestro coche. A continuación nos vamos a enseñar el circuito en Proteus. Ok, profesor, ya terminando la presentación, aquí tenemos la fuente de alimentación lineal en Proteus, y como podemos ver en la salida tenemos los 12 voltios para poder cargar esta batería del carro. Los 12 voltios son de corriente directa a partir de una fuente de 220 voltios en alterna. Hemos concluido a partir de todo esto que tenemos 3 puntos positivos con respecto a la fuente de alimentación lineal. Uno de ellos es la simplicidad que tiene el circuito, que presenta con pocos componentes que se pueden ensamblar comparando con otros circuitos complejos. El segundo es la estabilidad lineal en DC que nos proporciona para los circuitos que deseamos alimentar o cargar, que necesiten de un voltaje continuo y no varía, ya que esto ocasionaría múltiples daños a la larga. El último punto es el costo y la eficiencia. Como tenemos pocos componentes que estamos usando para esta fuente, el costo para ensamblar esto es bajo y la eficiencia de esta es útil y durable a buen tiempo, y te puede sacar de apuros para esta problemática de la batería de carro. Eso sería todo. Muchas gracias.